Ahí entramos. Está entretenida hasta ahora, ¿no? La clase. Sí, Claudio, lo único que te dije es que en 3 minutos se cortaba y vos saliste. ¿Y está bien o no? Se termina la reunión sola. No salgas vos de la reunión, porque le quitamos Mm, tiempo. O sea, ah, deja que se acabe sola. bien. Dejemos que acabe entonces. Bueno, ¿ahora cuánto tiempo tenemos? 40 minutos. Perfecto. Volvemos entonces a la codependencia. ¿Alguna pregunta hasta ahora, Soledad? No, hasta ahora venimos bien. Igual ya venía leyendo de esto. Bien, Así que todos los que espectacular. estamos acá tenemos este problema. Ay, no lo escuché. Yo no creo que nadie tenga este problema, pero lo traigo a colación en esta clase por las dudas a alguien le esté pasando algo similar. Cada uno sabe cómo maneja esta situación que a veces se torna literalmente terrible. Bien, decíamos que el codependiente. Che, Eugenia, ¿no tenés una luz para verte la cara? Es que quiero ir a buscar un alargue para poner una lámpara. Bueno, Toma anda la luz. tranquila, te queremos. Ujú. Nay, ¿cómo estás? Nay, ¿todo bien? Nay se acaba de sentar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. ¿Tus cosas bien? Bien, todo bien. Bueno, Pasando. seguimos entonces hablando de la codependencia. Estamos en las características. Decíamos que vive solo y para el otro, o bien por y para el otro. Su identidad ha quedado de lado. Vive a través de la identidad del otro. Pierde hasta el control de sus propias emociones. Es más, pierde el control de sus propias necesidades. Yo le pregunto a la madre de un adicto cuánto hace que no va a comprarse zapatillas y te mira como diciendo si estás loco. Le pregunto a la madre de un adicto cuánto hace que no va a la peluquería y te mira como si fueras un enfermo mental. Es decir, se abandona a sí mismo para estar permanentemente para el otro. Vive para que el ser amado se sienta completo. Es decir, el codependiente tiene la idea de que si no está el codependiente pegado al adicto, este no está completo nunca. Porque yo, como codependiente, lo que hago es cuidarlo en sus fases negativas o en aquellas fases que impiden que él tenga una protección por él mismo. Es decir, él hace y yo protejo. Es como que le pongo un colchón para cualquier tipo de caídas o situaciones. Nunca tiene la culpa de nada él. Seguramente la culpa debe ser mía, dice el codependiente. Pero esto lo hace porque siente el codependiente que así va a ser amado. En la medida que yo haga todo por él, él me va a amar a mí. Cuando en realidad el amor no tiene nada que ver con esto. Antes de amar a una persona, si está Eugenia por ahí, hay alguien que dice que no está siendo aceptado. Para que lo aceptes para la reunión. Eugenia, ¿estás por ahí? Supongo que sí. Bien. Me estoy fijando. Bueno, vuelvo, si alguien apareció diciendo que no estaba siendo aceptado. Bueno, acá no aceptamos a nadie. Porque yo los tengo a todos aceptados acá. Ahí me Espectacular. apareció uno. Ah, viste, siempre hay alguno. Sí, estaba lenta Bien. esa cosa. El Esto, codependiente alimenta la idea entonces de que así, cuidándolo, va a ser más amado. Se ama a las personas aquellas a las que uno respeta y nunca se ama
aquellas personas que se utilizan, porque el que uno utiliza como adicto, utiliza a quien, a un esclavo. Por lo tanto, no puede amar a un esclavo. El esclavo está para que le solucione los inconvenientes que el emperador tiene. ¿Se puede entender esto que estoy diciendo? Sí, sí. Yo sé que es muy difícil de comprender, porque ahí vos decís, bueno, pero yo lo vengo cuidando hace 10 años, 15 años, 20 años, entonces ¿estuvo mal todo? Sí, estuvo mal. Yo, imagínense, en 45 años limpios y he visto cosas. El adicto nunca deja definitivamente el consumo si tiene, de alguna manera, el resguardo de mamá. Cama calentita, comidita, la ropa planchadita. ¿Eh? Entonces él sigue teniendo esclavos, por lo tanto, no hay una necesidad concreta de dejar de consumir, porque yo no me tengo que hacer cargo de nada. Mi esclava se hace cargo de todo. ¿Entendiste? Sí. Si hay alguna pregunta, me paran, me frenan, preguntan. Seguimos en las características. El codependiente trata de llenar. Baja tu llora. Un cachito. Moni, ¿tenías una pregunta? Clau, Romy, acá, Sí. hola. Mi pregunta es, ¿cómo hacer para dejar de ser codependiente? O sea, ¿cómo uno, el codependiente, corta eso? ¿Puede cortar Bien. con eso? Puede cortar en la medida que haga dos cosas. Primero, ir a los grupos de narcóticos anónimos para familiares, es decir, Naranón, o a los grupos de Alanón, que son los grupos de familiares de adictos al alcohol. En esos grupos te van a mostrar lo bueno que es cumplir con los 12 pasos y cómo uno debe empezar a hacerse cargo de uno mismo y que el otro se haga cargo de él. Porque en la medida que yo me hago cargo del otro, no me puedo hacer cargo de mí. Es más, tengo un hijo adicto, le dedico todo el tiempo a él, voy a la comisaría cada vez que cae, al hospital, voy a todos lados, pero tengo otro hijo que no es adicto, que te dice, che, para mí nunca, viejo. Pasó mi cumpleaños ni la torta me hiciste porque vas a verlo a ese que está en el hospital. Como que uno lo protege a ese que no, el adicto. ¿Me tengo que drogar yo para que me dé bola? Bien, en la medida que yo le suelto la mano al adicto, es en la medida que el adicto va a tener que empezar a hacer las cosas por sí mismo. Claudio, mira, yo estoy pasando por una situación en donde están mal las cosas con mi hijo, ¿no? Sí. Yo tomé la decisión no llamarlo. Cuando lo llamé, me dijo, ¿para qué me llamás? Cuando él se había mandado una a él, ¿no? Sí. Y le dije, en vez de decirme, mami, me equivoqué o algo, es como que me echa la culpa a mí porque yo no lo llamé. Entonces, ¿sabes qué hice? Pero, perdón, mamá, vos sos el esclavo que tiene que llamar y que tiene que preocuparse y que tiene que darle todo. Bueno, entonces, ¿sabes qué hice? Entonces el tipo no entiende, necesito explicártelo, el tipo no entiende por qué su esclava no está respondiendo al momento las cosas que necesita. Claro, entonces le dije, bueno, chau, no lo volví a llamar. Ahora tengo la visita y le dije, no quiero la visita, yo tampoco estoy para recibir y que me trate mal, porque anda a saber si vos me quiere tratar mal. No. Bien. No pienso ir. La próxima vez que haya una visita y empieces a juntar información sobre cómo dejar de ser un codependiente, te vas a sentar frente a tu familiar y decir, hola, ¿cómo te va? Y el tipo te va a empezar a recriminar cosas. Entonces decís, bueno, vengo a la próxima visita porque todavía veo que no estás preparado para recibir la visita de tu madre. Tal cual, no está entendiendo, tal cual. Gracias, Claudio.
¿Alguna otra pregunta? No, yo iba a contar, yo cuando mi marido se internó, yo tuve ataques de ansiedad, de solo pensar, qué sé yo, no sé. Lloré hasta terminé en el psicólogo. Es un problema serio que a veces afecta físicamente al familiar, este asunto de la codependencia. Yo no estoy Sí, ajeno a eso. Yo no estoy ajeno a eso. Lo que yo intento en esta clase es mostrarte el daño que haces y el daño que te haces. sí, ni hablar, porque yo sé que, o sea, me había puesto en la cabeza de que si yo esa noche hubiese salido atrás de él no hubiese caído detenido. Me había quedado en ese momento, porque él primero antes de internarse, o sea, está internado bajo y está condenado también, o sea, las dos cosas a la vez está él. Él en una Y está comisaría pasando la decidió condena internarse. y está pasando la condena en el centro de rehabilitación. Claro, porque él decidió internarse en detenido, Claro. porque nunca quiso internarse, porque él decía que solo él lo iba a dejar por sus propios medios, decía. Sé que no lo hacía porque... Entonces, si vamos a hablar claro, él está utilizando el centro de rehabilitación para evitar estar en un penal. Tal cual. No, él le daba lo mismo, pero él No, no, pensó no, no, porque no, no, él... no, no. qué sé Silvina, yo. no le da lo mismo estar en un pabellón de un penal en Ezeiza que estar en un centro de rehabilitación con parquecito y tomando mate y sin la requisa policial. Igual él ya estuvo detenido, 7 años hizo detenido ya. Con estos Por 3 son eso 10 lleva. eligió el centro de rehabilitación para estar más cómodo. Claro, pero el tema es que no lo eligió él, yo elegí el lugar. Él pretendía ir a un lugar abierto y todo, pero está en otro lugar. Bien, sea como fuese la cosa, muchas veces cuando una persona eh, cambia pato por gallareta, cuando uno cambia el penal por el centro de rehabilitación, no es porque en realidad quiere estar en rehabilitación, sino porque en realidad no quiere estar en el penal. Así que hay que tener especial cuidado. Y te digo, vos te describiste como codependiente. Tené Sí, cuidado con esto y poné bien claras las cosas, ¿no? Porque muchas veces el otro hace todo el artilugio necesario para que todo el mundo esté contento y el día que lo tenés en tu casa, vuelve a las andadas. claro, sí. Yo sé que él lleva ya 9 meses con recaídas. Ahora todavía está, no puede entrar en tratamiento. Entra y sale y así está. Con los 9 Bien. meses no va bien como tiene que ir, como ponerle como tendría que estar con 9 meses, no, no tiene muchos altibajos, demasiados. Bueno, esto es para seguir charlándolo, pero te agradezco mucho la sinceridad y el valor que tenés Sí, de poder comentar estas situaciones que realmente son jodidas, porque en realidad la familia lo único que quiere es que el adicto se que se recupere deje y de tenga drogar. una vida tranquila y feliz, ¿no? Sí. Bien, aquí estamos para sostenerte y para acompañarte unos y otros. Mientras tanto, poder seguir charlando de todos estos temas, que este no es el único tema, la codependencia. Pero bueno, vamos a tener que seguir con este porque este es el tema del día de la fecha. Eh, Apoya y facilita el comportamiento adictivo, el codependiente. Le enseña a otros familiares cómo conformar al enfermo y confunde la obsesión con el amor. Te lo repito. Sí. Apoya y facilita el comportamiento adictivo. ¿Por qué? Porque el codependiente lo que hace es que el adicto sea adicto así, a ella misma, a su familiar, a su codependiente. Vos tenés que estar conmigo, nene. Si vos estás conmigo no te mandás cagada. No podés resignar toda tu vida a estar con una persona para que no se mande cagadas, Claudio. Eugenia, ese es tu razonamiento. El razonamiento de otras mamás es totalmente diferente.
Sí. Por eso tenemos este tipo de cursos. Si toda la gente pudiera resolverlo de la manera que lo resolvemos, estaría bien la cosa. No, es que no es fácil hacerlo, porque Sí, es un ejercicio diario, pero llega un sí. momento en que se te inflan los huevos de semejante manera. Claro, porque se te inflan los A huevos, vos, ¿viste? a vos, Eugenia. Hay otras madres Y a mí se que me inflan están los huevos. 30 años, 35 años teniéndole la vela a estos hijos de puta, que siguen cagándole la vida. Tal cual. Y la siguen forreando a la madre, la tenés de 70 años. Dice, che, siempre vaga vos, ¿por qué no vas a hacer la comida? ¿No ves que tengo hambre? Son las 4 de la tarde. Es terrible, es terrible. Por eso tenemos que abrir los ojos, ¿no? Y esto yo lo hago con un enorme afecto por la familia. Pero el codependiente tiene cosas jodidas que las tiene que ir trabajando. Igual el adicto tiene la capacidad de destruir a la familia, pero como... Sí, la familia se deja destruir. Sí, bueno, sí, pero pará, porque uno llega a la situación que llega o a la postura que tiene después de cagarse a golpe y dejar todos los dientes y los postizos y todo, o sea, pasa mucha agua abajo del puente hasta que se te inflan las pelotas, Sí, todo lo que vos quieras. En tu caso, en mi caso, sí, en mi caso. claro. Vos, necesito, Eugenia, que vos hables de vos y está bueno que así sea. Hay madres que no pueden hacer esto Sí, lo sé. y que están enganchadas a punto tal de que tienen terror de soltarle la mano porque si le sueltan la mano se muere o cae preso y no soportan que pasen este tipo de cosas porque vienen echándose la culpa a sí mismas de las acciones y reacciones del otro. Claro, pero a ver, en mi caso, yo tengo dos Sí, hijos, sí, adoptados los dos. sí. Benjamín es adicto. Y la verdad es que yo lo adoro, pero me tiene los huevos al plato. La enfermedad. No él, su enfermedad me tiene los huevos al plato. Por ende, salí del loco, hacé las cosas, porque yo puedo entender que muchísimas cosas. Pero el otro es un santo y no me rompe los huevos, ¿viste? Entonces, o sea, dejé de priorizar a Benjamín en muchísimas cosas y le doy más bola a Faustino, que es con el que comparto, que es con el que puedo estar. Está bien, Benjamín está enfermo, pero ya no es la devoción de decir, ay, Benjamín, pobrecito. Es un enfermo, sí, es un enfermo. Yo trabajo con enfermos todo el tiempo. Tengo los huevos llenos de los enfermos. Bien, seguimos adelante. Siempre las características. La codependencia es el accionar que ejerce una persona para ahorrarle o solucionarle al dependiente las consecuencias de sus comportamientos, decisiones, elecciones y consumo. Conozco madres que iban a comprarle consumo al adicto, para que él no vaya a esos lugares. Un codependiente es un habilitador que asiste a los adictos en su dependencia compulsiva, tomando la responsabilidad por ello, elaborando excusas para ellos, minimizando, negando las repercusiones que puedan tener sus comportamientos disfuncionales. ¿Alguien tiene algo para decir sobre esto? En criollo, ¿me lo decís? ¿Qué cosa? Si me traducís esto en criollo, como usted sabe. Bien, el codependiente trabaja para solucionarle al drogadependiente las consecuencias de su comportamiento, las consecuencias de sus decisiones,
las consecuencias de sus elecciones, las consecuencias de su consumo. El codependiente está porque el adicto nunca mide consecuencias. El familiar sí, por eso está siempre atento y tratando de cubrirlo. Y vienen a buscarlo para, no, el nene no está. Tiene algún problema insoslayable y no, en realidad él es bueno, en el fondo es mi hijo, qué sé yo. No, a ver, ¿qué puedo hacer para solucionar esta situación yo? A ver, yo soy la madre. Y ya me pongo a hacer lo que el otro debe hacer. Por lo tanto, el otro sigue haciendo cagadas y yo sigo solucionando la cagada que hace el otro. Por lo tanto, no vivo para mí, vivo para el otro. Y cada vez que no le soluciono algo, me mira con cara de culo y dice, che. Bien, es un juego terrible. Perverso. Un codependiente es un habilitador. ¿Sabés lo que es un habilitador, no? Es alguien que habilita. Que asiste al adicto en su dependencia compulsiva, tomando las responsabilidades por ello, es decir, diciendo, consume porque la culpa es mía, porque yo no lo supe criar. Cuando en realidad yo hice el mismo trabajo con todos mis hijos y este salió adicto. Porque uno entiende las cosas de una manera y el otro entiende las cosas de otra. Hoy lo vimos con la figura que mostré. Alguien tomó solo la parte negra del dibujo y el otro tomó solo la parte blanca del dibujo. Diferencia clarísima entre uno y otro. ¿Se entiende de qué hablo? El familiar llega a elaborar excusas para protegerlo. Y siempre está minimizando las acciones negativas de este. ¿Se entendió? Sí. Sigamos Sí. adelante. Sí. Bueno. Pero por otro lado, justificamos porque está enfermo. Claro, por eso salgo a protegerlo de las consecuencias de su consumo. Y el otro aprovecha esta situación utilizándome como esclavo. Ajá. Tengo quien me soluciona, mamá, tengo un tema económico, le debo al puntero 5 lucas, necesito que me las des ahora porque me van a boletear, mamá, por favor dame la plata, loco, ¿cómo te lo tengo que pedir? Y el tipo no le debe nada a nadie porque el puntero no fía. Quiere plata para ir a drogarse. Entonces te empieza a comer la cabeza. Empieza a las 8 de la noche, a las 2 de la mañana le estás dando la guita. Es terrible. ¿Te gustó o no te gustó? No, pero sí, una realidad. Por eso lo importante es aprender a despegar del adicto, cortar el cordón umbilical y que el otro empiece a arreglarse por la dentro. Yo siempre cuento una anécdota. Yo no sé si se las he contado a ustedes, si se las he contado, se las cuento de vuelta. Bueno. Resulta ser que estaba en un centro de rehabilitación donde uno de mis hijos era operador, y llegó una persona, era un día domingo, cuando llegaban de vuelta de la visita, y este llegó enojado. Entonces se sentó en la reunión de grupo protestando porque, claro, había ido el sábado a la mañana a su casa, había llegado a la estación de tren y la llamó por teléfono a su mujer para que agarre el auto y venga a buscarlo. Y la mujer le dijo, mira, yo estoy preparando el almuerzo. La verdad, irte a buscar, tengo que vestir a los chicos, irte a buscar a vos. ¿Por qué no venís caminando, hermano, o te tomás un taxi? ¿Por qué no resolvés las cosas vos? ¿Por qué te tengo que andar resolviendo todo yo? Yo estoy preparando la comida y esperándote con alegría. Resolvé el tema de cómo llegás hasta casa. Son 15 cuadras, vení caminando de rodillas, en taxi, en subte o en avión. Pero es un tema tuyo, cómo llegás hasta casa. Y acá
se le empezó a marcar al tipo cuáles eran los límites. Y no le había gustado una mierda. Lo que quería seguir teniendo era una esclava que venga a hacer por él lo que él no tiene ganas de hacer por él mismo. Se le acabó el uso y abuso de su pareja. Al codependiente le es imposible soltarle la mano. Por eso el familiar necesita ayuda. Los grupos de autoayuda de Al-Anon, de Naranon, te ayudan en este camino de entender que la manera de solucionar esta situación es que el adicto transite por él mismo la vida y que busque sus propias soluciones a los distintos inconvenientes que se le están presentando. Con este accionar de solucionarle los problemas al adicto, lo que está haciendo el familiar, el codependiente, es comprar el afecto del adicto. Yo te soluciono, pero vos me tenés que amar a mí. Yo soy la persona importante en tu vida. Es más, el codependiente pone en riesgo severo de salud a su propio cuerpo, porque no se cuida. De cualquier manera trata de mantener la relación con ese familiar adicto. Se esfuerza para que el adicto la necesite. Es más, imagínate la mesa del domingo, segunda visita del nene que está en el centro de rehabilitación y están todos los familiares que vinieron a ver al mono vestido, a ver cómo dejó de consumir, a ver cómo se sonríe, qué hace. Y el adicto empieza a tener una relación afable, amable con el resto de la familia. Es más, se sonríe, se siente contento con él mismo y el codependiente enloquece. ¿Por qué? Porque esa alegría no es producida por el codependiente, sino por otras situaciones ajenas. Entonces ahí ataca. Y pone frases en la mesa como, por ejemplo, sí, todo muy lindo, pero no me puedo olvidar el secarropa que te llevaste para cambiarlo por droga, ¿te acordás? Y es en ese instante en que el adicto de la vergüenza agarra la puerta y se va. Adivina dónde se va, a consumir. Lo mandaste a consumir. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, pero no. Claudio, yo Sí. me siento en algunas cosas identificada por el tema de la sobreprotección, pero no a ese extremo. Yo no, de las macanas que él se mandó, nunca le volví a tocar el tema ni a sacar nada en cara. Bien. Yo no hablaba de Vero. Yo hablo de No, las ya situaciones sé, que se crean en en la general. relación dependiente-codependiente. Sí. Hay algunas que son más graves que otras, hay algunas que Ah, son... Imagínate, una vez me llama por teléfono una mujer que era la madre de una chica que estaba en recuperación y decía la verdad, la prefiero consumiendo, porque antes por lo menos estaba en casa. Ahora, con el trabajo ese que tiene y el grupo de mierda al que va, no la veo nunca. no. Claro, cualquiera. No, es que esto pasa. Pasa cuando el adicto entra en recuperación y el familiar queda anclado en la situación anterior. Entonces Ah, uno piensa al adicto como el que sigue consumiendo. claro. Está bien, está bien. Por eso Porque yo, muchas veces el adicto cuando entra en recuperación debe mudarse, debe dejar de vivir en la casa de su codependiente. claro. Está bien, ahí Hay entendí. algunas frases que tiene el codependiente que son maravillosas y que la van a saber identificar con claridad. Yo a este lo voy a cambiar. Y en realidad yo no cambio a nadie.
No. Yo tengo que cambiar. Y la única manera que conozco para que un codependiente cambie es ir a los grupos de familiares, donde te sentás y encontrás la experiencia de una persona que te cuenta cómo pudo superar esa situación que todavía vos estás viviendo y no podés saber, no podés entender cómo zafar de eso. Cuando encontrás un par que te dice yo hice así, me fue bien, ahí empieza a cambiar la historia desde adentro hacia afuera. Así como el adicto pretende llenar el vacío interior con drogas, con mujeres, con hombres, con una moto a 200 por hora, el familiar quiere llenar su vacío interior con el adicto. Y es todo un tema. Otra de las frases lindas que tiene el codependiente es, esta vez se me fue de las manos. Como decía alguien hace un minuto atrás en esta clase, si yo lo hubiera acompañado no hubiera terminado preso. ¿Verdad? Eso pensaba yo. Hay otro tipo de codependientes que dicen, consume, sí, pero mi hijo no es adicto. No me vengan con eso de que es adicto, porque mi hijo no es adicto. Pero eso es una negación de la enfermedad. Claro, obviamente. Son distintas etapas dentro de la codependencia. Es más. O echarle la culpa al otro. ¿Cómo? Echarle la culpa al otro, decir, por culpa mi hijo se droga. Sí, yo la viví en carne propia esa. Eso de echarle la culpa al otro es, creo que una de las cosas más comunes que se pueden ver en un codependiente. La culpa la tiene Juan. Ese atorrante me lo arruinó. Es verdad. Otra de las frases más simpáticas son, cuando él se disculpa, es sincero. Y la más grande de todas las frases es, en el fondo, es bueno. Llevarlo al fondo y atarlo allá, entonces. En el gallinero. El gallinero. Esto es un poco lo que le pasa al familiar. O sea, esto entiendan que no es una crítica, sino que es una ayuda a memoria, para que puedas entender cómo una madre, cuando el adicto no está, no vive. Está en una zanja, le metieron la puñalada, estará en la comisaría, se habrá lastimado, lo habrá agarrado un auto. Ahora, cuando metió la llave, el familiar no respira. El codependiente se le paraliza el corazón, no sabe si viene golpeado, no sabe si viene agresivo, no sabe cómo viene. Y cuando está dentro, tampoco vive. Muchas de las madres codependientes de adictos, mientras el adicto está en casa, andan descalzas para no hacer ruido cuando caminan. No sea cosa que se despierte el nene. Sí. Buenas tardes, señora, ¿cómo le va? Por favor, hable más bajo. ¿Por qué? Porque está durmiendo, son las 3 de la tarde. ¿Mm? Sí. Todo esto hay que cambiar. Para poder vivir felices. Que cada uno se haga responsable de uno mismo y que cada uno se haga responsable de su trabajo, de hacer la cama, de barrer su pieza, etcétera, etcétera. Si no, estamos permanentemente anclados en este asunto de ser esclavos de este. Por lo tanto, él no crece y yo no vivo. Bien. Al codependiente le encanta arrojar piedras al alma del afectado y cuando éste cae moralmente herido, va en su rescate.
¿Qué quiero decir con esto? Claudio, en 4 minutos se corta. Bueno, entonces dejo que termine mientras hablo y después vuelvo a retomar el mismo tema. Entendamos que Juan y Juanita, que son matrimonio, tienen dentro de la habitación matrimonial unas bolsas de arena, unas sobre otras, haciendo trinchera. Entonces, primero tira un tiro el codependiente, después tira un tiro el adicto, después el codependiente, y así hasta que uno de los dos cae moralmente herido. Entonces el otro va, lo apapacha y dice, pobrecito, te quiero mucho. Bueno, a partir de acá vamos a estar la reconciliación. Hasta que se pone bien, una vez que logran tenerlo emocionalmente bien, de vuelta el ataque. Una y otra vez, para no aburrirnos, ¿no? Estas son las situaciones que se viven dentro de una casa sin que el resto del mundo las registre, que quedan hundidas en la intimidad de la familia, que lo único que hace es juntar dolor en uno y en otro. Este juego asegura que el afectado nunca salga de ese circuito porque su codependiente es perseguidor y rescatista a la vez, pero además que quede a los ojos del mundo el codependiente como víctima de la situación. Y acá entramos en un tema jodido, porque yo que soy la madre soy la víctima y este es el victimario. Y los demás dicen, pobre mujer, tiene que aguantar al hijo drogadicto, que ella misma alimenta. Entonces, empiezo a tener una acción en la sociedad de víctima. El codependiente jamás va a querer perder el papel de víctima debido a que ocupa el papel principal de la novela y además se ha convertido en la buena de la película. Yo soy la buena, yo soy la pobre con este hijo. ¿No es maravilloso? Sí, digamos. Pero se ríe. Sí. Claramente. Ay, Dios. Jodido que es esto, ¿no? O sea, verlo desde este lugar puede ser que nos incomode. Pero ¿saben qué? Lo mejor que podemos hacer es ver esto para poder empezar a cambiarlo. No sé si falta un minuto, medio minuto. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esta situación simpática? 1 minuto 20. Bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario respecto de lo que acabo de decir? No, te quería preguntar si viste la mirada del adicto con el codependiente, que lo tiene de esclavo. ¿Esa mirada puede cambiar? Va a cambiar en la medida que el adicto entre en recuperación, se haga cargo de sí mismo, trabaje los 12 pasos y sea por primera vez dueño de su existencia, controle al inquilino, sea amable con quienes le dan amor y cuide a quienes lo aman. Cuando entre en esta variante, la situación cambia radicalmente. Ahora, si el familiar sigue anclado en la posición anterior, prontamente el adicto volverá a tener la misma relación que tenía antes de parar el consumo. Claro. Es decir, vuelve hacia atrás. Y el Si no quiere volver, deja de ser codependiente. ¿Cómo? Y al codependiente se le inflan los huevos, como a mí. Deja los huevos tranquilos, Y dale, comendía. dale con los huevos.